Hola chicos, vamos a comenzar con el módulo 3 que se refiere a parábola. Una parábola es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo en el plano que no pertenece a la recta llamado foco. De lo que observamos aquí, este sería el foco, ¿de acuerdo? Esta línea recta representa la directriz y nuestra parábola es esta curva que tiene las características que cualquier punto de la curva va a tener la misma distancia al foco y a esta recta que se llama directriz. Algunas de las aplicaciones para las parábolas ya rotadas es, por ejemplo, para hacer antenas que se denominan parabólicas, ya que todas las señales que llegan a la parábola rebotan exactamente hacia el foco. O también se pueden hacer telescopios con este mismo principio. Incluso, por ejemplo, los faros de los automóviles funcionan porque en el punto llamado foco se coloca el foquito y eso hace que se distribuya la luz del foco hacia adelante del automóvil. Y cuando se desplaza la posición del foco es cuando tienes las luces altas o las luces bajas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta característica que es muy aplicable en la vida real. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales que podemos considerar para una parábola? Bueno, en una parábola, pues el punto más importante sería el foco, que está en este lugar, el vértice, que sería este punto. En este caso dice que está a la mitad del segmento AF, que sería esta parte de aquí, es este punto, que toca precisamente lo que se llama el eje de la parábola, que es de E a E. La directriz de la parábola es esa línea recta que forma parte de la condición de la parábola. Una cuerda es un segmento de recta que une cualquiera de dos puntos, cualquiera, de la parábola. Por ejemplo, aquí C y C'. También tenemos cuerda focal, que es cualquier cuerda que une dos puntos de la parábola, pero que pasa exactamente por el foco. El lado recto también es otra de las características que nos permiten determinar las características de una parábola, y es una cuerda que pasa por el foco, pero que es perpendicular al eje de la parábola, que sería este. Entonces, de L a R tenemos lo que es el lado recto. También tenemos un radio focal, que es cualquier segmento que une a la parábola con el foco, que sería en este caso de F a P. Entonces, estas son las características principales de una parábola. Ahora, para encontrar, por ejemplo, la ecuación de una parábola, ya sea horizontal o vertical, que tenga su vértice en el origen, a esta característica se le llama forma canónica, cuando tienes el vértice en el origen. Y la manera de determinarlos es a través de la distancia entre dos puntos que ya habíamos mencionado. Entonces, según la definición, cualquier punto que seleccionemos, en este caso el punto PX, Y, va a tener la misma distancia hacia el punto focal o hacia el foco y hacia la línea recta que es la directriz. Entonces, esta distancia y esta distancia es la misma, por lo tanto la distancia del foco al punto y la distancia del punto a la línea recta va a ser la misma. Considerando esto y conociendo la ecuación de la distancia entre dos puntos, pues simplemente sustituimos y vamos a obtener la distancia del foco al punto, que sería representada por esta parte de aquí, donde P es la distancia del vértice al foco, y la distancia también del punto P a la recta que tenemos aquí sería por el valor absoluto de X más P, que sería esto de aquí, ¿de acuerdo? Está un poquito complicado, pero bueno, ahorita lo vamos a simplificar. Una vez que se tienen estas dos distancias, pues se igualan. Se desarrollan los binomios como nos queda aquí. Quitamos la raíz cuadrada, la pasamos de este lado, nos queda esta expresión, desarrollamos los binomios al cuadrado, ¿ok? Y sumamos términos semejantes. A final de cuentas vamos a obtener una ecuación de esta forma, que se puede resumir como la siguiente. Y cuadrada igual a 4px, donde p es la distancia que existe del foco al vértice.
También se puede obtener la ecuación de una parábola con vértice en el origen, pero que sea vertical, de la misma manera que se demuestra aquí, donde nos va a quedar que x cuadrada va a ser igual a 4py. Entonces lo que tenemos aquí son la ecuación para determinar la ecuación de una parábola que es horizontal y una que es vertical. Estas dos ecuaciones que vienen aquí son las que deberían de tener en su formulario. A estas ecuaciones se les llama forma canónica de la ecuación de la parábola, porque su vértice coincide con el origen. Con estas ecuaciones podemos ver las características de las parábolas. Por ejemplo, si tenemos un eje horizontal y el valor de P, que es la distancia del vértice al foco, es positiva, entonces vamos a tener una parábola que va a abrir hacia la derecha. La ecuación de esta parábola, de su directriz, está dada por x igual a menos p o x más p igual con 0, que sería la que está representada aquí y acá. Si tenemos la p negativa, en este caso la parábola va a abrir hacia la izquierda. Si tenemos una parábola vertical, entonces p es positiva, la parábola va a abrir hacia arriba, y si p es negativa, va a abrir hacia abajo. La ecuación de la directriz de una parábola, que sería con eje vertical, sería y igual a menos p o x más p igual con 0. También podemos obtener su lado recto, que va a ser el valor absoluto de 4 veces p, y aquí están las coordenadas de los focos.